Bienvenidos a esta plataforma y es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar compartiendo una porción de la palabra para que meditemos en ella y para que miremos que hubieron hombres y mujeres de fe que realmente marcaron la historia. Pero vamos a estar hablando de uno en específico que yo creo que todos nosotros lo conocemos y es David. Pero antes de pasar a leer los versos bíblicos, quiero decirle que si usted no se ha suscrito, suscríbase a este canal y hágale clic a la campanita que está ahí abajo para que YouTube le notifique cuando subamos videos. Y gracias por apoyar este canal. Bueno, sin más que decir, vamos a pasar a la lectura bíblica. Miren, antes sé que dije que sin más que decir voy a pasar a la lectura bíblica, pero quiero decirle algo. ¿Quién de nosotros no hemos oído de David? Lo hemos leído, vimos la gran hazaña que hizo, ¿no? Lo hemos leído en la escritura, cómo él mató a Goliat, cómo Dios lo usó tremendamente. También sabemos que fue un hombre de guerra, fue un hombre de verdad, caudillo, valiente, que enfrentaba las situaciones y era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Pero usted se ha puesto a pensar que nosotros nos alegramos cuando dice, sí, queremos ser como David, valiente, guerrero, ¿no? Un hombre conforme o una mujer conforme al corazón de Dios. Pero ¿se ha puesto usted a escudriñar la vida de David? Una de las prioridades de David era pasar en la presencia del Señor, era estar en constante oración, meditar, aprender, preguntarle al Señor. David no tomaba una decisión sin antes consultar a Jehová. Así es. Y mire, así que la tarea suya va a ser indagar un poquito más de David y poderlo aplicar para su vida, porque al final es usted quien va a salir beneficiado de estudiar la palabra de Dios y estudiar especialmente la vida de David. Mire, ¿sabe por qué le digo que él era un hombre de oración? Porque, mire, en Salmos 119, versículo 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y eso lo dijo él mismo. ¿Sabe qué? Él mismo pudo decir esto porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando un hombre y una mujer es conforme al corazón de Dios, es porque está en constante comunicación, comunión y alabanza para Dios. O sea, mejor dicho, su dependencia está totalmente de Dios. Mire, Salmo 119, 62 dice: a medianoche me levanto para alabar tus justos juicios. Salmo 119, versículo 147 dice: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Mire, hemos leído 3 versos y están todos en el Salmo 119. Gloria a Dios. Mis queridos oyentes, David no era un hombre perfecto, no era un hombre que no cometió pecado. Sí, él era un hombre imperfecto, pero tenía un Dios perfecto. Y él sabía que Dios era misericordioso y él sabía caminar en la presencia de Dios. Él sabía cómo dirigirse a Dios, a dónde acudir en cualquier momento o en cualquier etapa de la vida de él, porque él caminaba en la presencia del Señor. Y aquí dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. David sabía que Dios era un Dios justo y que los juicios de Dios son perfectos. Y también en el otro verso 62, ahí en el Salmo 119 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y luego en el otro verso 147 dice: y se anticiparon mis ojos en las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Oh, gloria a Dios. O sea que David no solo buscaba la presencia de Dios, sino que meditaba en los estatutos, en los mandatos,
en toda la ley de Jehová, porque era su deleite. Él no solo se mantenía en oración, sino que se mantenía también en la constante meditación de la palabra, porque la palabra era que lo mantenía firme, porque sabía que la palabra venía del Altísimo. Y así es, todos nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada para que nosotros, los seres humanos, nos acerquemos a nuestro Creador como Dios mismo ya lo estableció. O sea, la palabra es nuestra guía en este mundo y que nos lleva a la eternidad a través de Cristo Jesús. Y aquí también el salmista reconoce que a Dios hay que alabarle porque Él es justo, porque Él no toma nada en vano, porque Dios está ahí con nosotros, Él es misericordioso, Él está atento a nuestro clamor. El salmista David sabía eso y por eso es que él fue un hombre victorioso. Entonces, cuando nosotros nos emocionemos y estemos en una enseñanza donde digan tenemos que ser como David, matemos a ese Goliat, pero escudriñemos cómo era que David andaba en la presencia del Señor y por qué fue que David, Dios lo usó y cómo fue que tuvo esa valentía y pudo matar a ese gigante. ¿Por qué? Porque sencillamente él se movía desde muy joven en la presencia de Dios. Entonces nosotros ahí nos da como una clave para nosotros. Nosotros ahora estamos en Cristo y queremos caminar en victoria, pues vivamos bajo los estatutos y mandamientos que Cristo ha establecido para nosotros. Vivamos en santidad, vivamos apartados del mundo, apartados del mal, buscando la paz para con todos, obedeciendo los mandamientos de Dios, no camuflajeándolos ni poniendo como yo creo, como yo pienso, sino como Dios lo dice. Entonces nosotros vamos a tener una vida de victoria en victoria. Como dice la palabra del Señor, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que mientras el día va de aumento en aumento. ¿No le parece eso maravilloso? A mí me parece de verdad eso magnífico, porque Dios me ha equipado y me sigue equipando y que mientras más me muevo en la presencia del Señor, más victoriosa voy a ser. Vamos a aclarar algo ahí, porque cuando nos movemos en la presencia del Señor no quiere decir que vamos a estar lejos de todos los problemas. David no estuvo lejos de todos los problemas. Él tuvo las mismas aflicciones que nosotros pasamos, él tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos, pero aunque cayó, Dios lo levantó aún más fuerte. Así que eso es lo que debemos hacer nosotros. Aunque nosotros caigamos, reconozcamos nuestro pecado y levantémoslos en el nombre de Jesús y nos levantaremos más fuerte. Así que cuando a usted le digan, mira, mata a ese gigante o mata ese problema, como se llame, llámalo y sácalo afuera. Primero indague cómo fue que David andaba delante de Dios y siga su ejemplo para que vea su vida será victoriosa. Pero qué más ejemplo, ¿verdad? De Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero le estoy poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento. Pero si venimos al Nuevo Testamento, tenemos a Jesús, los apóstoles, hombres y mujeres de fe que de verdad sirvieron a Dios, marcaron la historia y ahora nosotros los tomamos como ejemplo para que nosotros aprendamos cómo Dios se glorificó en ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres eran de oración, eran mujeres rendidas a Dios, vivían en constante oración y en constante meditación de la palabra. Así que, mis queridos oyentes, si usted quiere tener una vida de victoria, métase en la presencia de Dios, lea la escritura y usted verá lo que Dios hará con usted. Así que, bueno, este fue el momento de reflexión. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad y yo le deseo que la paz de Dios le acompañe y que su vida vaya de victoria en victoria. Bendiciones.